pues tendríamos que comenzar hablando acerca del tulip. No sé qué me puedes decir con respecto a eso. Sí, el tulip pues es parte, ¿no? de toda la cosmovisión calvinista porque no se reduce solamente a los 5 puntos que los calvinistas de Holanda le dieron respuesta a los remonstrantes, ¿no? A los arminianos del mismo país, de los Países Bajos. No se reduce a eso, obviamente el calvinismo es mucho más que eso, es un sistema, es una cosmovisión eclesiológica, es decir, hay una forma de gobierno que es muy particular, ¿verdad? De las iglesias protestantes reformadas Ujú. o calvinistas, que son formadas por consistorios, por presbiterios, por ancianos. Las iglesias locales están formadas por ancianos. Eh, es una cosmovisión pactual, es decir, vemos una continuidad del pacto que hizo Dios con Abraham, se le conoce como un pacto de gracia, pero vemos una continuidad, es decir, que no hay otro pacto que Dios ha hecho diferente, sino que es el mismo pacto que Dios hizo con él, simplemente que está ratificado y está afirmado en la obra de Cristo. ¿Qué más? ¿Qué más? También la cosmovisión de cómo vemos el mundo, cómo se ve la familia. En fin, eso es un pensamiento muy rico, ¿no? O sea, en cuanto a todas las esferas sociales, cómo se ven, obviamente todas desde una perspectiva bíblica, ¿no? No simplemente en pensamientos muy propios de la persona, sino de cómo se ve la cosmovisión de todas las esferas sociales, políticas, de la educación. Todo eso, hermano, abarca lo que es el calvinismo, ¿no? Sí, Correcto, correcto. es más amplio, obviamente, pero así a grandes rasgos. Sí, justamente por eso es que tantas veces le he comentado por aquí a algunas personas que siempre llegan, porque bueno, tú y yo creemos que la salvación no se pierde, y por aquí siempre llegan personas que saben eso y dicen, ah, es que Eder Miranda es calvinista, bueno, y piensan que el calvinismo se reduce solamente al tema soteriológico, ¿no? Pero definitivamente no es así. Es un sistema bastante más amplio, bastante más complejo, que por supuesto se tiene que analizar y aprender a la luz de las escrituras. Así que en esta oportunidad, hermano, te extendí la invitación precisamente para que nos enseñes y nos puedas guiar un poquito a través de lo que se conoce como el tulip. ¿Qué cosa es el tulip? ¿Por qué es importante poder comprenderlo? ¿Por qué se llaman doctrinas de la gracia? Son preguntas que pues nos surgen en algún momento y queremos que pues tú, ¿quién mejor un calvinista para que nos pueda explicar un poquito de esto, mi hermano? Sí, el tulip es un acróstico que se acuña en 5 puntos que nace precisamente en los Países Bajos, ¿no? Cuando hay una disputa, por ejemplo, se dice que Jacobo Arminio, pues él era estudiante de la escuela de Ginebra. O sea, en un inicio tenía una formación calvinista, por decirlo así. Arminio se le pide que dé respuesta a un hombre, no recuerdo exactamente cómo se llama el nombre de esa persona, cuando Arminio es colocado como pastor de una iglesia en Holanda. Y paradójicamente, Arminio, cuando está analizando los escritos de esta persona, que se me fue el nombre, pues termina siendo convencido por los puntos del otro, ¿no? O sea, en lugar del que él le pudiera respuesta, pues termina siendo convencido por los puntos otros. Entonces, hay un desarrollo ahí. Arminio no desarrolla los 5 puntos, sino que hay una sucesión, se podría decir así, del pensamiento arminiano, episcopios, algunos hombres que sucedieron a Arminio, y ellos hacen su primera publicación de lo que se le llama las sentencias, algo así creo que se llama las publicaciones de los 5 puntos de la remonstrancia, ¿no? Ujú. Que en su mayoría pues no todos son contrarios, pero sí diferían precisamente estos puntos. Entonces, la iglesia, lo que quedaban todavía como reformados ortodoxos, por decirlo así, o que están apegados a la reforma, se vieron en la necesidad de convocar un sínodo nacional, y pues lo convoca un presidente de la época, con fines políticos. O sea, no solamente eran fines doctrinales, pero también eran fines políticos, porque hay una historia medio larga, ¿no? Que tiene que ver con lo que estaba pasando en Holanda en esos tiempos. Rutas comerciales, cuestiones de ese tipo que también dieron cabida pues a la necesidad de este sínodo. En este sínodo se reúnen personas, en su mayoría pues de pensamiento reformado,
se invita precisamente a los remonstrantes a que ellos también participen. Sin embargo, se dice que pues ellos, por no apegarse a los procedimientos que se estaban pidiendo ahí, pues fueron expulsados, ¿verdad? Pero ya entrando en materia, estos puntos es una respuesta precisamente a la remonstrancia. El primer punto inicia con una incapacidad radical del hombre, es decir, el hombre se definió ahí en ese sínodo que pues que el hombre estaba inhabilitado, ¿no? En cuanto a sus facultades cognitivas, cognoscitivas, es decir, su intelecto, su voluntad, etcétera. Ellos encontraron en las escrituras de que el hombre pues no realmente no era libre, no estaba en un estado neutral. Ahorita se enseña mucho eso, ¿no? Por grupos contrarios al TULIP, enseñan precisamente los errores de los demonstrantes, ¿no? De que el hombre tenía libertad para venir a Dios, ¿no? Que por sus propias capacidades. Los demonstrantes no fueron tan lejos, porque ellos sí reconocían que el hombre necesitaba lo que se conoce como la gracia preventiva. Una habilitación de la mente, una habilitación de la voluntad para que el hombre sí pudiera pues poder venir a Dios. Ese es el primer punto, no sé si quieras para no irme tan... Sí, quiero comentar algo rápidamente, hermano. Sí, es importante lo que estamos viendo porque pues el TULIP se caracteriza por estos 5 puntos que vamos a ir comentando y creo yo, a ver si corrígeme en esto, hermano, que todos los demás puntos, bueno, al menos en este acróstico, reposan o descansan en el primero, que es la depravación total o la corrupción total, ¿no? Porque si tú quitas este punto, inmediatamente pues todo lo demás se viene abajo. Sí. Y es lo que hemos estado viendo a muchas personas en las redes sociales que precisamente intentan hacer esto, que le dan algún tipo de libertad, ¿no? a las personas para que puedan buscar a Dios. Ahora, yo quiero que vayamos sustentando cada uno de estos puntos, quizá con algún versículo bíblico. Por ejemplo, cuando hablamos de la corrupción total o de la depravación total, para comenzar, explícanos. Sí. ¿Cuál es la mala comprensión que tienen algunas personas acerca de la depravación total o corrupción total? Ok, sí. Primero debemos de entender que no es depravación total, porque como dice el hermano Eder, gente que a veces quiere refutar este sistema, pues ni siquiera se ha dado la tarea de estudiarlo, ¿no? O caen en la deshonestidad porque pues más bien mal representan lo que esta postura indica, ¿no? Cuando la depravación total habla a veces lo que confunde es la palabra total, ¿no? Así es. O sea, que como que ellos piensan que el hombre no puede hacer ningún bien separado de Dios, ¿verdad? Eso no es lo que enseña la depravación total. O sea, la depravación total dice que el hombre no hace todo el mal posible que pudiera hacer en cuanto a su naturaleza. Es decir, se reconoce que también el hombre puede actuar, es decir, externamente, puede hacer obras buenas, ¿no? Y lo vemos en ateos, lo vemos en gente que ni siquiera profesa ser cristiano, y pues ellos ayudan a asociaciones, ayudan a fundaciones, donan dinero, etcétera. Sí pueden hacer obras buenas, ¿no? Exteriormente sí pueden hacer obras buenas, pero sin embargo, lo que se dice en la depravación total es que aunque esas obras sean buenas externamente, tienen que ir, para que puedan ser consideradas como buenas, tienen que ir en conformidad con la ley, pues algo que un ateo no puede hacer, ¿verdad? Porque no hay una conformidad con la ley acerca de la obra de Cristo, obviamente no hay una conformidad. Tienen que ir con fe, porque la escritura dice claramente, ¿no? No sé si tienen medios ahí con el pasaje que dice que todo lo que no procede de la fe, pues es pecado. Uh-huh. Entonces, ese todos, pues significa también cualquier obra que hagas tú buena, ¿no? Que no proceda de la fe, pues también es considerada mala ante los ojos de Dios. Fuera de Dios y fuera de la regeneración, pues todas estas obras buenas que podamos hacer, pues realmente son como trapos de inmundicia, dice, creo que es Jeremías, ¿no? Isaías. Entonces, no es todo el mal que el hombre pudiera hacer, porque sí efectúa obras buenas, ¿no? Pero el problema es que no califican o no están dentro de la calidad de obras, pues que puedan calificar como obras buenas, ¿no? Eso solamente el hombre sean aceptables delante de Dios. Que sean aceptables, ¿no? Exactamente. Sí, sin pocas palabras. Ok, perfecto. ¿Algún versículo que puedas mostrarnos con respecto a este punto de la depravación total o corrupción total? Sí, primero déjame demuestro uno, porque aquí tengo ya la diapositiva. El Catecismo de Heidelberg, que también es una confesión reformada, en la pregunta 91, dice, ¿qué son las buenas obras?
Y lo dice, son aquellas que son realizadas en verdadera fe, es lo que le decía, ¿verdad? Ujú. Por ejemplo, Juan 15:5 dice, apartado de mí nada podéis hacer. O sea, ese nada podéis hacer quiere decir que sí puede ser una obra buena, pero como está desvinculada de Cristo, pues no es un fruto agradable, ¿verdad? Como lo decíamos ahorita. Tiene que ser conformada según a la ley. Levítico 18:4, 1 Samuel 15:22, Efesios 2:10. Son hechas para la gloria de Dios, 1 Corintios 10:31, y no las que están fundadas en la propia opinión o en la tradición humana. Deuteronomio 12:32, Isaías 29:13, entre otros textos, ¿verdad? Mateo 15:7. Ahora lo que sí es, vamos a entrar a lo que sí es, ¿va? Dice el hermano, hizo la pregunta. Lo que sí es, dice, solo pecar y siempre pecar, ¿va? Es uno de los puntos de lo que sí es. Aunque haga el bien, ausentes de amor y de fe, pues es maldad, ¿va? Ese es el texto que les decía, Romanos 14:23, ¿va? Que dice, déjame lo leo aquí rapidito. Bueno, no está, no lo tengo, pensé que lo tenía aquí. Pero usted lea Romanos 14:22. Dice, no puede hacer un bien que agrade a Dios, ¿va? Mateo 7:17, Génesis 6:5 y Juan 17:9. Eso es básicamente, hermano, pero hay una triple incapacidad en cuanto a lo que el hombre es, ¿va? La triple incapacidad, no sé si la has escuchado. Bueno, algunos teólogos lo mencionan como una triple incapacidad. Lo he escuchado, pero de seguro muchos hermanos por aquí no lo han escuchado nunca. ¿Puedes mencionarnos rápidamente qué cosa es la triple incapacidad? Sí, esos son ya los efectos del pecado, ¿va? En la antropología del hombre. Número uno, el hombre no puede hacer el bien. Ya citaba yo Juan 15:4, Romanos 8 del 7 al 8, ¿va? Ese también nos dice que el hombre no puede hacer el bien, entiendas el bien como lo explicamos ahorita, ¿va? O sea, externamente sí lo hace, pero no es una obra que cumpla con la calidad requerida por no ir conformada a la ley, por no ir conformada a la fe, ¿verdad? Claro. Entonces, a eso se refiere la triple incapacidad. Otra incapacidad es el hombre no puede entender el bien. Hay un bloqueo en cuanto a las capacidades cognitivas del ser humano. No que le falte inteligencia, ¿no? No que no pueda entenderlo mentalmente, porque aquí también nos hacen muchos muñecos de paja, ¿no? Cuando nosotros decimos que el hombre no puede entender. Ellos simplemente lo reducen a las capacidades cognitivas. O sea, de que, claro, cualquier persona puede entender que Cristo pagó por nuestros pecados, etcétera, que tú eres pecador, pero cuando habla de entender, está hablando de un entender más espiritual, ¿no? Como dice la escritura, el hombre natural no percibe las cosas del espíritu porque le son creo que más adelante dice que le son locura, ¿no? Así es. Entonces hay una barrera, hay un bloqueo epistemológico, es decir, no comprende más allá, simplemente lo puede entender, razonar mentalmente, pero no lo interioriza, precisamente por no ir acompañado de fe, dice Hebreos 4:2, ¿verdad? Dice, se les predicó el evangelio, obviamente lo escucharon, no estaban sordos, ¿verdad? Dice, pero no les aprovechó por no ir acompañados de fe. En el griego hay un dativo creo que es ¿cómo se llama? De contenido, es decir, no existía ese ingrediente de la fe, por eso no podían absorber o no podían digerir el pensamiento. Eso en cuanto a la triple incapacidad. El número 3, el hombre no desea hacer el bien. Aquí estamos hablando de algo de la voluntad, ¿verdad? También quedó afectado no solamente el entendimiento, sino que tampoco no puede hacer el bien. Mateo 7:18, Juan 3:3, ¿va? Que dice el texto, si no nacieres de nuevo. Ojo que no dice, si no crees, ¿va? Porque muchos lo tratan de leer así. Claro. Si no crees, la condición es creer para poder nacer. Dice, ahí no dice, si no crees, dice, si no nacieres de nuevo. No puedes, dice ahí, ver el reino de los cielos. O sea, hay también algo que afecta el deseo, ¿no? Juan 8:43, Juan 6:44 y 65, ¿va? Una consulta, Juan, Uh-huh. porque ya me surgió aquí una duda, ¿no? Que de repente puede ser que algunos hermanos también se lo estén preguntando. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de los cielos, ¿está hablando en un sentido únicamente de ver, de ver el cielo, la gloria como tal, o todo lo que implica el reino de los cielos? Sí, pues es que también eso se ha discutido, ¿no? Históricamente de qué abarca el reino de los cielos.
pero casi la mayoría está de acuerdo que pues tiene que ver con Cristo. Inclusive hay una cita patrística de Juan Crisóstomo ahorita que está de modo que están poniendo a los padres en contra del calvinismo. Y Juan Crisóstomo dice muy interesantemente que si tú no naces de nuevo, dice que toda la percepción que tengas tú acerca de Cristo va a ser una percepción distorsionada y carnal, Ya, precisamente pues. porque no participas de lo espiritual. Ahí está hablando del evangelio mismo ya. Exactamente. Entonces, toda la percepción que tú tengas acerca de quién es Cristo, aunque se te predique correctamente, va a ser una percepción carnal. Me gusta cómo lo aborda este Crisóstomo, ¿no? Porque dice que si tú no participas de lo espiritual, todo lo que piensas acerca de Cristo, pues va a ser distorsionado, ¿no? Tremendo, tremendo. Está bueno eso. ¿Y qué piensas acerca de este versículo? Porque este versículo lo estuvimos comentando hace unos días, si no me equivoco ayer incluso, que encontramos en Juan capítulo 3 versículo 19, ¿no? Donde se nos dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Aquí precisamente estaríamos viendo esa incapacidad de el hombre para poder buscar a Dios porque ama, al menos como lo estuve explicando el día de ayer, porque su propia naturaleza los lleva a amar el pecado, ¿cierto? Sí, o sea, en el tercer punto de la triple incapacidad habla del deseo, de la voluntad. Precisamente ese texto, cuando tú hablas de amar, pues estás hablando de un afecto, ¿no? Un afecto de la voluntad, un afecto del alma. Entonces, cuando dice que la luz viene, es decir, la luz se manifiesta, eh, pero dice, los hombres amaron más las tinieblas. ¿Por qué amaron más las tinieblas según el pasaje? Dice, porque sus obras eran malas. Entonces nadie podrá decir, no, pues es que sabes que yo desde niño tengo una inclinación natural a amar la luz. ¿Por qué? Porque nunca he hecho obras malas, pero ahí la explicación está diciendo porque sus obras eran malas. Yo creo que eso aplica para toda la humanidad, ¿no? Toda la Claro, claro, humanidad, cuando se habla de los hombres ahí está hablando de la humanidad entera. exactamente. Porque algunos podrían decir, no, es que hay un grupo de hombres que no entra ahí en esa clasificación. Pero tendría que ser un hombre que jamás haya hecho obras malas, ¿no? Porque está diciendo, ese porque nos está explicando la razón, la causa del por qué Ujú. por qué amaron las tinieblas, porque sus obras son malas. Exactamente, ¿no? O tendría que haber una persona que no esté dentro del grupo de los hombres, ¿no? Que es algo Sí, completamente es que imposible, ¿no? yo he escuchado gente que quiere decir, no, es que eso aplica nada más para ciertos hombres, ¿no? Para ciertos hombres. Entonces, eh, pues si ellos dicen que aplica para ciertos hombres, tendrían que demostrar, porque la explicación está ahí en el versículo, porque sus obras eran malas. Entonces, tendría que haber una persona que desde niño tiene una tendencia a hacer obras buenas, ¿no? No ha hecho jamás, pues, Claro, obras malas. ahí ya tendríamos a alguien inmaculado, ¿no? Porque a ver Claro. si no peca, y pues porque es inmaculado, ¿no? Sí, además este versículo también me muestra, y es lo que estábamos comentando el día de ayer, que por ahí algunos hermanos andan comentando, ¿no? Que la iluminación o la capacitación de Dios es necesaria para que el hombre pueda venir en pos de Dios. Pero precisamente aquí estamos viendo esta iluminación, ¿no? Porque dice que la luz vino al mundo, pero a pesar de eso, la elección de los hombres siempre es las tinieblas. Exacto. Hay una tendencia, una inclinación, ¿va? Y vuelvo y repito, cuando habla de amar, está hablando de algo de la voluntad, está hablando algo de lo interno, una disposición del corazón, ¿va? Es decir, se presenta la luz, aquí está la luz, pero el corazón del hombre es contrario a eso, es decir, aborrece la luz, podemos decir que aborrece la luz, porque lo que está amando es lo contrario a la luz, o sea, está amando lo que es opuesto a la luz. Por eso, esa idea de que algunos movimientos modernos ahorita están diciendo, no, es que el Evangelio se presenta, que es la luz, obviamente, es algo bueno, pero el hombre tiene la capacidad de decir, o amo la luz o amo las tinieblas, por una capacidad intrínseca y natural, ¿verdad? Que algunos han llegado pues a esa idea de que tú naturalmente puedes llegar a amar a Dios o a rechazarlo porque tienes una capacidad natural en la voluntad y neutral. Pero este pasaje pues está hablando de una inclinación, como dice el hermano, Claro, por hacia el mal. supuesto. Y aquí van incluidos todos los hombres. O sea, nos está mostrando cuál es la tendencia y como tú dices, la inclinación del hombre a pesar de que la luz se les está mostrando, ¿no?
Sí, Ahora, este punto de la depravación total nos lleva a entender precisamente que el hombre no puede, no solamente no puede buscar a Dios, sino que no puede elegir a Dios por sí mismo, ¿no? Sino que es Dios quien tiene que venir en pos del hombre y tiene Dios que hacer una obra previa para que el hombre pueda creer en él, ¿no? Explícanos un poquito eso, que incluso es un tema que ha estado bastante discutido ahora últimamente en TikTok acerca de la regeneración previa, que es lo que implica ya haber aceptado la depravación total. sí, ¿no? Mira, en la Biblia encontramos palabras muy contundentes, ¿no? Que habla de la elección, que habla de la predestinación, pero son verbos que efectúa Dios, ¿verdad? Ayer lo hablamos ayer no sé si lo hablaba contigo ayer a ti, contigo con los hermanos en el chat, que son verbos reflexivos, ¿no? O sea, cuando dice la Biblia que Dios elige, siempre casi por lo general hay una voz media, es decir, que Dios tiene el interés personal en la elección. No, la Biblia nunca enfatiza la elección del hombre hacia Dios. Lo que se enfatiza es la elección de Dios hacia el hombre. Entonces, lo que se discute aquí, o lo que se discutió históricamente, es si esta elección, porque también reconocieron los demonstrantes que había una elección en la Biblia, ¿no? O sea, no pudieron arrancarla de la Biblia. Dijeron, ok, pues si hay una elección en la Biblia. ¿Va? Ahora ellos se preguntaron de qué forma es que Dios elige. Y para darle un poquito de protagonismo al hombre, es decir, para no dejarlo desarmado, pues la remonstrancia dijo que la elección era condicional, ¿verdad? Que dependía de tu fe previa. Es decir, que Dios veía en la persona ese sentimiento por medio de la fe al Evangelio y que esa era la causa raíz, la causa primera de la por cual Dios te elegía. ¿Va? Los cánones de Dort y las personas reformadas de Dort, pues dijeron, no, nosotros vemos en la Biblia que la elección es unilateral y que depende únicamente de la voluntad y de la voluntad libre de Dios, ¿va? O sea, Dios libremente decide la elección en su propia voluntad, ¿no? No influenciado por algo externo a él. Entonces, por eso se le llamó incondicional, porque no hay una condición por la cual Dios tenga que elegir, ¿verdad? Muchos dicen que la condición es la fe, pero pues la fe también es dada por Dios, ¿no? Correcto. Muchos dicen que es el arrepentimiento, pero el arrepentimiento también es una concesión que Dios da. O sea, todo es obra de la gracia. ¿Va? Muchos dicen que es la perseverancia, pero la perseverancia también es obra de la gracia. Entonces, todas las condiciones que están en la Biblia son otorgadas por Dios. ¿Va? Exactamente como dicen ahí abajo, es un don. El don de la perseverancia, el don de la fe, el don del arrepentimiento, el don de la justicia. Todo es una dádiva de Dios. Exactamente. Bueno, es lo que nos muestra, por ejemplo, Efesios capítulo 1, ¿no? Efesios capítulo 1 lo muestra de manera clara, ¿no? Leo el versículo 4 y 5, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según nuestra fe, no, según el puro afecto de su voluntad, ¿no? Esto lo vuelve a repetir en el versículo 11, cuando dice, en él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme a nuestra fe, no, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Yo no veo aquí que Dios tome en cuenta mi voluntad para poder elegir o para poder predestinar. Así que creo yo que al menos los versículos son bastante claros en este punto. ¿Qué piensas tú? Sí, bueno, aquí lo que se discute también en este pasaje, algunos han querido ver nada más una predestinación colectiva, hermano. Es decir, que Dios predestinó un plan colectivo, pero sin predestinar a nadie en particular o sin elegir a nadie en particular. ¿Va? Pero ese capítulo está plagado de pronombres demostrativos. Nos hizo aceptos en el amado, tuvimos herencia. O sea, aquí no está hablando simplemente de un plan colectivo potencial, sino está hablando de una realidad que está viviendo en ese caso, pues la iglesia de Éfeso, que eran los destinatarios, ¿va? Ahí en el versículo 11 dice, justamente dice, en él asimismo tuvimos herencia, dice. O sea, esa frase, hermano, no te está dando como que una idea de potencialidad, sino que te está hablando de una realidad actualizada, es decir, lo que está constatando ahí Pablo es que realmente esa herencia la tuvimos, pero te explica cómo la tuvimos, hermano. Habiendo, ese es un participio de modo, hermano.
habiendo sido predestinados. O sea, si tú le preguntas a la Biblia, ¿cómo tuvimos herencia nosotros? La forma fue habiendo sido predestinados. Ese participio responde al cómo fue que tuvimos herencia. Nota que no habla ahí de una potencial herencia. O sea, habla de una actualidad para esas personas. Cuando dice Pablo tuvimos, habla de algo particular. Ujú. Si Pablo tuviera la idea de algo universal, tendría que haber usado otro tipo de expresión, ¿verdad? O sea, como a lo mejor en él tenemos herencia, en él tenemos esa posibilidad de tener la herencia, ¿verdad? Porque mucha gente lo ve lee esos pasajes con ese prejuicio, ¿verdad? De algo potencial. Pero Pablo está respondiendo, tuvimos herencia, como una realidad. Pero ¿cómo la tuviste? Habiendo sido predestinados. Aquí podemos concluir, hermano, que todo predestinado tiene esa herencia por la forma indicativa en la que está hablando el texto, ¿no? Gramaticalmente. Y luego el texto, después, como dices tú, hay un kata de conformidad, que se traduce como conforme, pero puede ser un kata de referencia, un kata de norma, o sea, es decir, conforme a la cual norma fue que fuimos predestinados, y tú lo dijiste ahorita de pasadita, no conforme a la fe prevista, sino el propósito, ni siquiera el propósito de nosotros. Fíjate que Pablo no está enfatizando el propósito nuestro, ¿no? De salvarnos, sino que fue de acuerdo al propósito del que hace todas las cosas según el deseo de su voluntad. O sea, quiere decir que Dios no está limitado en sus designios, en sus deseos, para hacer las cosas, ¿va? Tristemente las posturas opuestas al tulip, pues sí realmente ponen a Dios deseando, pero al final de cuentas, pues Dios no hace todo lo que se propone, ¿no? O sea, al final de cuentas el hombre le puede torcer el brazo a Dios. Pero todo este pasaje, este pasaje es muy lapidario en cuanto a eso. Entonces la elección pues fue de Dios. Claro, porque, a ver, Sí, perdóname hermano, porque yo he escuchado incluso a algunas personas decir, por ejemplo, incluso que la elección y la predestinación se dan después de que el hombre cree, incluso he escuchado decir, ¿no? Es decir, yo creo y una vez que yo he creído, pues ahora sí el Señor me elige y me predestina, ¿no? Para ser hecho conforme a la imagen y semejanza de su Hijo, ¿no? Pero a ver, cuando yo leo estos pasajes, yo en ninguna parte veo al hombre teniendo una participación activa. O sea, yo no veo al hombre um, manifestando su fe o manifestando su voluntad para que éste pueda ser elegido o predestinado por Dios. Yo solamente veo a Dios quien hace todas las cosas según el destino de su propia voluntad. exactamente. De hecho, el participio que tienes ahí, habiendo sido predestinados, está en voz pasiva. Correcto, exactamente esto. Si tú tuvieras que hacer algo, mi estimado hermano, y la gente que nos está viendo, si tú tuvieras que hacer algo para poder ser predestinado, tendrías, por ejemplo, a Pablo escribiendo una voz media. O sea, yo hago algo, o participo en algo, o contribuyo en algo para que pueda ser predestinado. Esa es una voz media. O sea, la persona hace algo para recibir el beneficio de haber sido predestinado. Ahora, ¿qué sentido tendría, hermano, que la Biblia te dijera, fuiste elegido, fuiste predestinado? Si al final de cuentas tú vas a estar en Cristo y depende del hombre estar en Cristo, entonces no tiene sentido de que Dios esté predestinando y eligiendo. ¿Para qué? Hacen del propósito de la elección y la predestinación como algo meramente sin sentido, ¿no? O sea, pues ¿para qué te va a predestinar si la persona va a estar en Cristo al final de cuentas? Al final del día la persona todo mundo va a estar en Cristo por su libre decisión, etcétera. Exactamente, exactamente. Sí, mira, por acá tenemos un buen hermano. La verdad es que yo aprecio muchísimo aquí por aquí a nuestro hermano Chuo. Dice, pero él dice, depende de la interpretación, hermano. Hay otros pasajes que dejan entrever que es por fe que es dada. Bueno, nosotros no sacamos a la fe de la ecuación, pero más bien la fe que es dada por Dios es consecuencia porque principalmente el Señor nos ha elegido y nos ha predestinado, ¿no? Incluso Claro. eso es lo que nos muestra, no sé si recuerdas, Juancito, lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 48, ¿no? ¿Quiénes creyeron? Creyeron todos los que Dios había elegido para vida De eterna. hecho, hermano, ahí mismo en el 13, sube un poquito la pantalla. Ok, a ver, a ver, a ver. Ahí en el versículo 13 queda descartada la idea de que fue por causa de que nosotros creímos o fue por la causa de que nosotros escuchamos, ¿no? Yo ese texto no le había puesto mucha atención, hermano, hasta que ahora se dio la controversia con Jonathan. Pero ese texto es lapidario, hermano, porque hay una frase que dice, en él también vosotros. Esa frase, en él,
Subráyamela ahí en la pantalla, nomás le puro en él, esa. Ok, lo pongo en verde, ahí está. En griego se le conoce como una frase locativa de esfera, es decir, en la esfera, no sé si aquí con mis manos se alcanza a ver, en esa esfera están ubicados también los gentiles, ¿verdad? O sea, cuando dice en él, Ujú. nos está posicionando dentro de esa esfera. ¿Quién es él? Según el contexto, pues es Cristo, ¿va? Entonces, los gramatólogos, hermano, dicen que esta frase locativa modifica a los participios temporales que tenemos ahí. ¿Cuáles son los participios temporales? Habiendo oído la palabra, o habiendo oído, mejor dicho, la palabra, ¿verdad? Exactamente, esta frase modifica esto, a este participio. Modifica también a habiendo creído. Tenemos dos participios ahí. Entonces, habiendo oído y habiendo creído, están dentro de la esfera, no afuera. Y esto es lapidario porque la gente que piensa que la causa de que nosotros estemos en la esfera de Cristo es por causa de que tú escuchaste y creíste. Pero gramaticalmente eso es un error sote, hermano. Es un error, o sea, ningún gramatólogo te va a decir que esos participios modifican a la frase en él, sino al contrario, la frase en él modifica esos dos participios. Porque mucha gente te lo quiere pintar como que a raíz de que tú escuchaste la palabra y creíste, es que tú te ubicas. Ok, ok, lo Ya entiendo. A ver captaste. si, claro, claro, a ver si los hermanos de repente lo pueden comprender mucho mejor. Entonces, hay personas que me dicen que cuando yo oigo la palabra de verdad y creo en él, entonces, solo en ese entonces me ubicaré en él. Eso es lo que Exacto. dicen algunos. Pero según el pasaje, en realidad la consecuencia de estar en él es oír la palabra de verdad y creer en él. No sé si tanto como consecuencia, sí se podría interpretar como consecuencia, pero Ok, lo que sí nos da a entender y nos deja, es irrefutable. Inclusive ya luego está con el mismo Ángel García y reconoció, dijo, no, es que sí gramaticalmente sí es posible. Y sabes tú que García pues es un anticalvinista, ¿no? ujú, Inclusive Beder y no sé si mencioné a estos tipos, pero estas personas que hacen uso de ChatGPT, en el vivo le preguntaron, ¿los participios modifican a la frase preposicional? Porque yo les dije, háganle la pregunta. Dijo, no, es imposible. Dijo, los participios no pueden modificar la frase preposicional, es al revés. La frase preposicional de esfera modifica los participios. Es decir, cuando estamos diciendo que lo modifica, un modificador siempre antecede claro. a la acción. Entonces, la única forma, porque aquí muchos pueden decir, pero ¿cómo yo estoy unido a Cristo sin creer y cómo estoy unido a Cristo sin escuchar el Evangelio? Ah, ok, porque la única forma de explicar ese en él tiene que estar ligado con el versículo 4, cuando dice Exactamente. Ay, cuando dice que école, école. atemporalmente estábamos ya ubicados en Cristo, en la elección de Cristo. Y entonces, a raíz de que estamos en Cristo, el versículo 11 dice que recibimos herencia, y en el versículo 13 dice que a raíz de que estamos en Cristo, escuchamos y creímos. Entonces, por el contexto, sí podemos decir que aquella persona que estaba en la esfera, en el plan de Dios esférico, elegidos en Cristo, indefectiblemente terminan recibiendo la herencia e indefectiblemente terminan creyendo y escuchando. Te fijas que no hace falta ni siquiera salir de este pasaje, o sea, el versículo 13 es una bomba, hermano, para esa idea de que, porque tendríamos que tener a esos participios que tú seleccionaste con amarillo como causales, hermano, y no son causales, son temporales. ¿Qué quiere decir esto? Que responden a la pregunta de cuándo fui, porque ahí lo principal, hermano, es fuiste sellado. No sé si lo puedes ahí subrayar Claro, acá está. con un color especial ahí. Nada más fuiste sellado, ese es el puro verbo. Ajá. Entonces, ese es el verbo principal de la oración. Pero este verbo sí es modificado por los participios. Porque te responde, ¿cuándo fuiste sellados? Habiendo oído la palabra, habiendo creído en él. O sea, estos participios sí modifican al verbo, pero no modifican a la frase en él. No sé si aquí se puede compartir una Claro, diapositiva. ahí tienes opciones para compartir, me avisas. Sí, ahorita para que sea más visual, ¿no? Para que quede más claro el asunto. A ver, No. voy a quitar esto un momentito por acá. Voy a ir por acá. Ah, ahí está, ahora sí, listo. Ya está. Sí, mira, a ver si se ve va en pantalla. Entonces decía yo que la esfera, hermano, el círculo, cuando dice que es una frase preposicional de esfera, significa que ubica algo o a alguien dentro de la esfera, ¿no? Por eso dice Pablo, en él, también vosotros, dice,
Y muchos piensan que estos participios, habiendo oído y habiendo creído, son la causa, hermano, por la cual tú estás en Cristo. Habiendo creído, habiendo oído, perdón, y espérate, habiendo creído. Es que no sé por qué se borra toda en lugar de, ahí está. Claro. Esos dos participios están en el texto, pero estos participios son modificados por la esfera, por la frase. Es decir, a la persona no es al revés, porque mucha gente lo pone así, ¿no? O sea, como que por causa de que yo escuché y creí, es que yo vengo y me coloco aquí en Cristo. O sea, a causa de que yo hice esto. Pero si hacemos esto, entonces estos participios los estamos poniendo como causales. Claro. Como que por causa de haber creído y entonces estos sí nos estarían modificando la frase en. Pero el detalle, hermano, es que no son causales. El detalle es que son temporales. Estos responden la pregunta ¿cuándo fuimos sellados? Pero el detalle, hermano, que es que aquí, déjame quitar esto. El detalle es que el texto nos está ubicando dentro. Claro, es que al decir en él ya nos está ubicando dentro ya. Exactamente, dentro de la esfera. Entonces, la única forma de entenderlo, porque obviamente muchos podrán objetar y decir, oye, pero ¿cómo vas a estar en Cristo sin creer, verdad? Claro, es que justamente el reclamo de aquí de Juan Olivo dice, o sea, todos los incrédulos están en Cristo, dice. No todos. ¿Quiénes son esos que están ahí? Los que fueron predestinados según el versículo 11. Exactamente. Porque está ligado ese versículo con el 11. O sea, nos escogió nosotros habiendo sido predestinados. Y también se repite la frase otra vez en él. O sea, toda la elección se lleva a cabo en Cristo, pero no estás fuera. No estás fuera. No hay tampoco nada que modifique. No hay tampoco nada causal que modifique que tú estés aquí. Lo único que tú estás aquí es por causa de Dios, porque dice que Él nos hizo aceptos en el amado. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. O sea, quiere decir que te ubicó en el plan y en la elección en Cristo. Esa es la única explicación que le podemos. ¿Sí me Es que entiendes? de verdad, acabas de dar un pacatazo, hermano. A ver, espérame, déjame muestro por aquí nuevamente el versículo. Porque definitivamente ese en él que acabas de señalar en el versículo precisamente nos ubica dentro de ese círculo. Y la única manera, es cierto, la única manera en la cual estemos en él es precisamente dirigiéndonos nuevamente al versículo 4, donde se nos dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Si nosotros no decimos que estamos en ese versículo 4, entonces no hay motivo por el cual en el versículo 13 nos diga que estamos en él. Exacto. Y luego también dice, fíjate que dice, en él también vosotros, porque muchos quieren desvincular que nada más estaban los judíos en la esfera. Pero ese vosotros modifica, dice, en él también vosotros. Pablo no dice, no, en él nada más nosotros los judíos, ¿verdad? Porque tú sabes que hay gente que ha querido hacer ese malabarismo gramatical, ¿va? Y sacar Claro. a los gentiles de la ecuación. Entonces, el estar en la esfera de Él, en el plan eterno de Dios, en la elección de Dios, precede a las acciones verbales habiendo oído y habiendo creído. Porque mucha gente te dice, ¿cómo puedes estar en Cristo sin haber oído y sin haber creído? Pues en el plan eterno, simplemente. Estabas elegido antes de la fundación del mundo, estabas colocado en Cristo en el plan eterno de redención. Y estos participios se van dando conforme la cronología, ¿va? Conforme el tiempo. Entonces no es al revés. Cualquiera que haga ese malabarismo de ponerte eso habiendo oído y habiendo creído como causa, hermano, está cometiendo aberraciones, ¿cómo se dice? Gramaticales, torciendo el texto totalmente. No hay causales ahí, hermano. Inclusive el dativo, en él, puede ser un dativo causal, hermano. O sea, por causa se podía traducir. Por causa de que tú estás en él, es que tú creíste, si es que tú escuchaste. Porque sí hay una posibilidad gramatical de que ese en él sea un dativo causal. Por causa de estar en la esfera, tú escuchaste y tú creíste. Si lo vemos ese dativo causal. Correcto. Por aquí solamente respondo un par de preguntas para no quedarnos a la mitad del tulip, hermano. Sí, por aquí Corina pregunta lo siguiente. Y cuando se dice muchos son llamados y pocos escogidos, ¿a qué se está refiriendo específicamente esa parte de la escritura? Eso lo que recuerdo es que se ha entendido como un llamado
un llamado universal, ¿no? Hay dos tipos de llamados en la Biblia, creo. Llamado Uno general. que es, general, pues eso tú lo puedes explicar fácilmente. Es el general y el llamado, ¿cómo se llama el otro? Especial o específico, ¿no? Que Ujú. es aquellos que conoció, predestinó y llamó. Ese es un llamado eficaz, es decir, hay un llamado general a toda la humanidad por medio del Evangelio, una invitación general, pero hay un llamado especial, ¿va? No sé si se llama especial Llamado o pues, particular. particular, exactamente. Mi hermano Juan, vamos a hablar acerca ahora de la expiación limitada, ¿no? Que incluso pues aquí tenemos diferencias ya con algunos hermanos que se apegan bastante a los a los que abrazamos del tulip. Por ejemplo, los hermanos almiraldianos creen en todos los puntos menos en la expiación limitada. ¿Qué es la expiación Claro. limitada? ¿Por qué tenemos que hablar de la expiación limitada? Explícanos un poquito. Sí, porque, bueno, como dijo el hermano Eder al principio, todos los puntos están concatenados, es decir, llevan una secuencia lógica. Si el hombre está depravado y no puede venir a Dios por sus propias capacidades, si la elección es incondicional, evidentemente se deduce que la expiación tiene un propósito particular. O sea, obviamente, como se infiere de los otros puntos, de que el hombre está corrupto, que no puede por sus propias capacidades, de que el hombre no es el que elige a Dios, evidentemente pues se deduce que la expiación solamente es para aquellos que son elegidos incondicionalmente, ¿no? Sería contradictorio decir que Dios eligió incondicionalmente, pero que también murió por los que no eligió, ¿va? Entonces, cuando hablamos de expiación limitada, pues hablamos de una aplicación eficaz, una expiación que no tiene como propósito el derramamiento no sé si se puede decir aquí, Iván, no se Sí, pone tan dilo, fresón. hermano, no hay problema. Sí, que no tiene el propósito del derramamiento de sangre en vano. Es decir, aquellos que fueron elegidos incondicionalmente, que vimos ahorita que están en la esfera de Cristo desde la eternidad, son los mismos que son expiados, ¿no? Que son propiciados. Inclusive hay un pasaje en Primera de Juan, no sé si recuerdas, hermano, que dice, el amor de Dios no consiste en que nosotros le hayamos amado a Él, sino Ujú. que Él nos amó a nosotros primero, es decir, fuimos objeto del amor de Dios, dice, y se entregó por nosotros. Ese pasaje habla de algo que es paralelo, o sea, aquellos que fueron el objeto amado, también fueron el objeto propiciado. Amó a nosotros y se entregó por nosotros. Entonces la expiación limitada hace alusión a eso, ¿verdad? De que el sacrificio de Cristo no hay una gota derramada en vano. Es un pago realmente, no es hipotético, es un pago realmente llevado a cabo, ¿no? Porque no podemos hablar de un pago hipotético. O sea, pagó por todos indiscriminadamente, pero no está pagada la deuda por ellos. Porque al final de cuentas, si Cristo pagó por los que van a la condenación, entonces tendría que haber un doble pago, ¿va? O sea, Cristo pagó por ellos, pero como no fue realizado ese pago, pues ellos también tienen que volver a pagar por lo mismo que Cristo pagó, pagó otra vez por ellos. Entonces, ante la lógica, como que, bueno, yo no le encuentro mucho sentido, ¿no? Decir que Cristo pagó por ellos potencialmente, ¿no? O sea, potencialmente está el pago ahí. No. Cuando hablamos de un pago, es un pago que está aplicado únicamente a aquellas personas, vuelvo y repito, que fueron elegidas incondicionalmente. Sobre esas personas es que se les aplica ese pago. Es Ujú. un pago consumado, ¿eh? Vuelvo y repito, no, yo no veo la parte, respetando lo que los hermanos creen, obviamente, pero yo en lo personal no veo un pago hipotético, sino un pago eficaz, realizado y culminado en los que fueron elegidos incondicionalmente. Por ahí, por ejemplo, decía Wilde creo que decía, ¿no? Que hay sangre de Cristo derramada, pues que se va a desperdiciar, algo así, no sé cómo decir una frase, ¿no? Que ahí resume precisamente lo que estamos hablando ahorita, de cómo se percibe, de que hay sangre derramada de Cristo pues que se va a desperdiciar, ¿no? Y eso pues no, obviamente no. Claro, quizás sea este punto sea el más controversial y el que Claro, más, pues incluso a veces, a algunas personas, no a todas, ¿no? Pero hay personas que incluso se molestan, se enfurecen con este punto, ¿no? A ver, corrígeme y de repente por aquí los hermanos que están conectados en el chat me ayudan en eso. Pero creo yo que aún los hermanos que piensan que la expiación es por todas las personas, tendrían que aceptar que hay un aspecto de esa expiación que igual sigue siendo limitada, porque solamente es efectiva en aquellos que creen. ¿Sí o no? exacto. Entonces, ahí ya tenemos mitad de la guerra ganada, hermano.
Sí, lo que no puedo concebir es eso, o sea, de cómo se va a hacer un pago hipotético. O sea, pagué también por ellos, pero de manera potencial. Y eso a mí me resulta muy difícil como de asimilarlo, ¿no? O sea, ¿cómo vas a hacer un pago hipotético? Por ejemplo, si tú y yo estamos comiendo en un restaurante y por ahí viene otro hermano y nos paga la cuenta, tú no tienes por qué volver a pagar otra vez por lo que ya se pagó, ¿no? O sea, si es un Claro. pago real, está saldada la cuenta, o sea, Mira, no por aquí puedes Juan volver. Olivo él dice que es efectiva con todo el mundo, dice, con los que creen y los que no. ¿Qué podrías decir con respecto a eso? Efectiva, pues entonces ya tienes salvos a todos, ¿no? Sí, yo creo que hay muchos hermanos que creen en la expiación ilimitada que estarían en contra de la declaración de Juan Olivo. Claro, sí, porque eso me suena como universalismo, ¿no? Como que ya, o sea, si es eficaz sobre todo el mundo, entonces quiere decir que ya no hay otro pago que hacer, entonces por ende, pues no hay condenación, ¿verdad? Todo el mundo fue propiciado, todo el mundo fue saldada su deuda. Si estamos hablando de eficaz, ¿verdad? Porque los hermanos que no están de acuerdo con este punto dicen, bueno, sí pagó por ellos, pero solamente se hace eficaz en los que creen. Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, Bueno, entonces aquí ahí está ya Juan se, Olivo, dice, no, lo que pasa es que tu entendimiento es ilimitado, ¿no? Bueno, lo que pasa, estimado Juan, es que tu participación en este live también va a ser limitada. Chao. Ahí no vimos. ay, Dios mío. Es que yo no sé por qué la ofensa. Nadie les está faltando el respeto a ellos, pero te das cuenta cómo se arañan. Mira, por aquí justamente Joel Moody dice, ello es universalismo, ¿ves? ¿Te das cuenta? Entonces el Sí, amigo Juan Olivo está cayendo en universalismo. Y lo está diciendo el hermano Joel Moody que cree en la expiación ilimitada, para que te des claro. cuenta. Por ejemplo, el hermano Joel Moy dirá, no, pues pagó por todos, pero solamente es eficaz en aquellos pues, que creen, ¿verdad? Y pues ahí ya se desmarca ese pensamiento que puso esa persona ahí, que pues raya más el universalismo. Claro, correcto, correcto. Correcto. Yo sé que, como digo, este punto quizás sea el más controversial. No quiero que hablemos mucho porque en realidad nosotros tenemos pendiente una charla con Joel Moody y con Curioso sobre este punto. Y no quiero adelantar nada. Así que mejor dejamos este punto aquí y vamos comentando lo demás, ¿ok? Vamos con el siguiente punto donde se nos habla acerca de la gracia irresistible. Explica primero qué cosa no es la gracia, qué cosa no es gracia irresistible, porque también hay una mala comprensión con respecto a esto, y luego nos dice qué cosa es. La gracia irresistible no es que Dios coacciona la voluntad del hombre, ¿no? Porque es muy dado a que todo mundo cuando hablan de gracia irresistible caen en este muñeco de paja. Ah, es que si es irresistible, la única opción para ellos en su cabeza es que Dios está coaccionando la voluntad del hombre, es decir, lo está trayendo en contra de su voluntad, ¿verdad? Porque ellos deducen, ok, si no me puedo resistir a la gracia y la persona no quiere ir con Dios, entonces significa que Dios lo está trayendo en contra de su voluntad. Eso sí sería coaccionar la voluntad de la criatura, ¿no? Pero no es la única respuesta o no, la única forma en la que Dios puede de manera irresistible atraer a sus escogidos. Por ejemplo, la Biblia nos dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer, es decir, hay un cambio en la disposición del corazón, ¿verdad? Como lo decíamos ahorita al principio del video, el hombre ama las tinieblas, su disposición está en ese sentido. Si Dios lo trajera en contra de su amor, es decir, él ama las tinieblas, pero Dios lo está trayendo en contra de eso, eso sí sería una coacción, ¿verdad? Porque Dios lo está trayendo en contra de su voluntad. Pero en la forma que lo hace Dios es una forma magistral porque lo que hace es que cambia la disposición. Si esta persona amaba las tinieblas, cambia su corazón, es decir, lo inclina hacia amar la luz, producen el querer como el hacer, entonces esa persona ya no está coaccionada porque la voluntad libre de la persona, inclinación natural, ahora sí ¿cómo se podría decir? Ahora sí se alinea al mismo sentido que Dios está poniendo. Entonces Dios hace una forma magistral el cambio de la disposición en el corazón. Eso también ya lo hablaba Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Excelente, excelente, hermano. Por aquí, mira, Stephanie Robles, me imagino que he estado preguntando también con respecto al punto anterior, pero me parece interesante para poder responderlo. Dice, pero en Juan dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, habla de todo el mundo. ¿Qué podemos decir ahí? Ese texto tiene mucho cuidado. De hecho, es el texto que habla más de la particular que de lo universal, ¿no?
Cuando, por ejemplo, dice que Dios amó el mundo, evidentemente los escogidos de Dios pues están en el mundo, ¿no? La esfera del mundo. La simiente de Abraham está en el mundo, obviamente. Ahora, cuando dice amó, si te fijas, usa un tiempo aoristo, hermano. No usa un tiempo presente. O sea, no dice de tal manera ama a Dios al mundo, sino amó. ¿Por qué? Porque lo que está destacando es la acción de socorrer a la humanidad caída. Pero el texto continúa y nos da detalles sobre si es universal o es particular, y el mismo pasaje nos habla de algo particular, ¿va? De tal manera amó Dios al mundo, fíjate que dice que dio a su hijo. Los universalistas piensan que ahí es como que ofreció a su hijo, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ofreció a su hijo. Es decir, está una oferta ahí para Raimundo y todo el mundo, ¿va? Pero dice, dio a su hijo ¿para quién? ¿Para quién es donado el hijo? O sea, ¿para quién fue dado? Según el pasaje. ¿Universalmente para todos o para quién es dado? El texto lo dice, ¿no? Para aquel que cree. Si no, déjame ponerlo aquí Sí, rápidamente en pantalla, hermano. Y si lo pones en el griego mejor, hermano, porque ahí hay un detalle sí, lo puedo buscar, no hay un problema. detalle que se pasa por alto en la traducción. A ver, ¿qué aparece por aquí? A ver, tenemos por aquí acá. Aquí tenemos el texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí tienes, Yohanan 3:16. Entonces el hijo es dado. Número uno, es dado, no es ofrecido. Es dado, es decir, hay una donación del padre hacia quién es la pregunta, ¿verdad? Ahí hay un participio, hermano, no sé si déjame lo ubico. Ahí lo tienes, el 3588 y 4100, no sé si lo puedo subrayar, no te permite, aquí está. Sí, no te deja, ¿va? creo que sí, a ver. Sí, ahí está. Sí, ahí está. El 3588. ¿Y cuál más? Ajá. Y el que sigue, pero no te deja subrayar la palabra, ¿va? Nomás el puro número. O sí, si no, sí puedo entrar para ver la palabra. Hopisteos, ahí está, este es un artículo y el que sigue es si no me recuerdo, y el de acá. Es un participio con función atributiva. Pisteo, sí. ¿Qué significa esto con función atributiva? Que está hablando de una característica del sujeto que recibe al hijo o al cual se le dona al hijo. O sea, la característica de este creyente, hermano, es que tiene esa cualidad de ser creyente. La pregunta del millón, ¿todo el mundo, Raimundo, todo el mundo tiene la capacidad de creer en Cristo? ¿O todos son creyentes? La respuesta es no. Entonces, por definición lógica, el hijo es dado de manera particular a una categoría específica. ¿Quién es esa categoría específica al que es dado el hijo? Al creyente. Exactamente. O sea, ese texto está muy lejos, hermano, de una cuestión universal. O sea, no tiene que ver una cuestión universal, porque para empezar, cuando ellos ven mundo, dicen, pues aquí está todo, numéricamente todo el mundo, ¿verdad? Pero conforme el texto va avanzando, ya no habla de numéricamente, sino habla de cualitativamente. ¿Cuál es la diferencia, hermano, entre cuantitativo y cualitativo? Que uno habla de números, es decir, habla de toda la cantidad de números de humanos, y cualitativo es que ya está hablando de una cualidad específica, de aquellas personas que tienen esa capacidad o esa descripción o esa cualificación de creer. ¿Sí me captas el punto ahí? Sí, claro, entonces está hablando de algo particular, hermano. O sea, el texto no para nada te está hablando de algo, porque muchos lo leen así, de tal manera ama, tiempo presente, Dios al mundo que dio a su hijo, que ofreció a su hijo, porque es una oferta, ¿va? Ellos lo ven como una oferta, ofreció a su hijo para todos, indiscriminadamente, para incrédulos y para crédulos. No, hermanos, el texto no dice eso, hermano. El hijo es donado, es dado para ese tipo de personas en específico, para los que tienen esa cualidad de creer. Y ahorita ya lo vimos en Efesios atrás, ¿verdad, hermano? Con el análisis de esfera, que los que están ubicados en Cristo desde la eternidad son los que terminan escuchando y creyendo el Evangelio. Así es, correctamente. Bueno, una pregunta directa nada más. O sea que Jesús vino para los que están predestinados desde antes de la fundación del mundo. Es que la Biblia está llena de pasajes donde dice, yo pongo mi vida por mis ovejas. Cristo dice que entregó su vida en Efesios 5. Dice que se entregó por la iglesia para santificarla. Obviamente, como usted entiende iglesia, ¿va? O sea, cuando dice se entregó por la iglesia,
Ya sea que usted la entienda iglesia de manera visible o invisible, como la quiera ver, todos nos está hablando de algo particular, algo que está, es una categoría que está especificada, ¿va? Se entregó por la iglesia, se entregó. La Biblia nunca dice que Dios se entregó por las cabras o se entregó por gente que está fuera de la iglesia, ¿no? O sea, cuando usa la figura de ovejas, habla de una particularidad, Sí, de los benditos de mi Padre, que dicen, que es Mateo 24, hermano, 25, que dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la eternidad del ¿cómo dice? Preparado para vosotros desde antes algo así de sí, los de la tiempos. fundación del mundo, antes del tiempo, sí. Sí, Entonces el eso reino también tiene una parafraseando, particularidad. ¿no? Ajá, el reino tiene una particularidad, es para los bendecidos del Padre, que en este contexto se les llama ovejas, ¿no? Y si fijas, tiene una relación con lo que dice Pablo en 4.1, en el 1.4 dice, nos bendijo, dice, con toda bendición en los lugares celestiales. Ujú. O sea, hay un grupo que fue bendecido desde antes de la fundación del mundo. Inclusive ese pasaje 25 también dice que fueron malditas aquellos que se les llama cabras, ¿no? Que son apartados. Digo que suena duro esto, pero yo sé que es contraintuitivo, hermano, pero si somos honestos con lo que leemos en la Biblia, pues eso es lo que hay. Yo no voy a la Biblia a interponerle mi sentimentalismo, a interponerle lo que yo quiero y lo que yo deseo. La lectura del sistema calvinista es la más honesta con la Biblia. Inclusive hay haz una dinámica, hermano. Yo la voy a hacer también, esta la tengo pensada hacer, porque ya la he hecho, pero no la he grabado, hermano. Salte a todas las calles de Perú, hermano, allá por ahí a un parque, lo que sea, y agarra gente pues, que no sea creyente o que gente que no haya leído la Biblia y ponlo a leer Romanos 9. Obviamente, pues tienes que darle un dinerito, ¿va? Para que la persona se motive. Ponlo a leer Romanos 9 y dile cuál es la conclusión que vio ahí. Yo lo he hecho, hermano, con personas y dice, no, pues aquí está diciendo que Dios escogió a uno y dejó al otro y lo aborreció. O sea, esa es una lectura natural porque la gente dice que nadie se hace calvinista leyendo la Biblia, hermano. Claro, ¿Sí me claro, entiendes? es que es lo natural que entiendes del texto. Exactamente, esa es una forma natural de leerlo y haz la prueba con la gente que va caminando en la calle. Obviamente cerciórate de que no tenga pues como una inclinación doctrinal, ¿verdad? Para que te explique el pasaje tal cual. Yo lo he hecho con dos personas así al azar, personas que me dicen, no, pues que nunca he leído la Biblia. Y le digo, me hace el favor de leer nada más este capítulo y me dice qué es lo que entendió. Y me dicen eso, hermano. Pues aquí está hablando de que Dios eligió a uno y que dejó a otro y ese es el sentido natural, ¿verdad? Pero te vuelvo y repito, hay gente por ejemplo, los provisionistas tienen que hacer malabares con este pasaje para que no diga lo que está ahí. No, es que aquí Saúl era una nación y que pues eso está peor todavía. Si Dios desechó una nación, pues ya no estamos hablando de un individuo, estamos hablando de toda una nación, ¿no? Claro, Pero bueno, exactamente. pero bueno, Ahora, esa es la lectura de Juan 3:16 sin el prejuicio, ¿verdad? Humanista. ujú. Por aquí Alan C. nos dice lo siguiente: si ya están predestinados para ser salvos, para qué hijo Jesús o para qué el hijo, ¿no? No sé, no lo entiendo muy bien. O sea, ¿Qué es que lo que yo creo que algunos hermanos tienen dudas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La duda más común que surge, ¿no? A ver, si ya todos están predestinados, ¿no? Si hay unos para salvación y otros para perdición, entonces ¿por qué predicar, por ejemplo, ¿no? Total, pues van a ser salvos, ¿no? Entonces yo creo que a veces se queda con la idea de la predestinación o la elección que se le está dando, pero no se toma en cuenta el medio, ¿no? Para poder cumplir precisamente el plan del Señor. Exactamente. O sea que una cosa no es, o sea, una cosa es la predestinación y la elección, y otra cosa es pues que la persona, por ejemplo, el predestinado no nace salvo, ¿no? O sea, nace salvo por decreto porque eso va a ser inviolable, ¿verdad? O sea, un predestinado, no hay forma de que ese predestinado no llegue a ser salvado, porque la Biblia dice que a los que conoció predestinó, llamó, justificó y glorificó. Las acciones están completadas, ¿verdad? O sea, quiere decir que no se puede violar ese resultado. Sin embargo, pues en la cronología, pues sabemos que el predestinado tiene que aceptar, tiene que hacer su profesión de fe, y lo leímos ahorita en Efesios 1:13. Tú fuiste elegido en la esfera atemporal, en Cristo, pero estando en esa esfera es que tú creíste y escuchaste el Evangelio y fuiste sellado. Pero eso se lleva en la cronología. O sea, una cosa no lleva o sea, una cosa te lleva a la otra. La elección atemporal te lleva a creer y a ser sellado conforme a lo que está diciendo Efesios 1:13, pero yo no veo por qué se tendrían que oponer una cosa de la otra, ¿no? Claro, No, precisamente algo de lo que estás comentando es lo que nosotros vemos en Romanos 8, ¿no? uh-huh.
Déjame lo busco rapidito por acá para que lo comentemos rápidamente. Aquí está. Dice, versículo 28 en adelante, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, lo voy a subrayar de otro color, conoció, también los predestinó, y para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, híjole, lo voy a señalar bien por acá, ahí está, a los que justificó, a estos glorificó, ¿no? Y justamente aquí vemos una cadena, ¿no? Hay algunos de estos puntos que suceden antes del tiempo y hay algunas cosas que ya suceden dentro del tiempo, ¿no, hermano? Exactamente. Y si te fijas en el 31 también muchas veces no lo leemos, pero dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ojo que aquí Pablo está usando algo, nosotros modifica a todos los predestinados que está hablando Pablo arriba, ¿no? O sea, a todos los predestinados de todas las épocas y de pues todo predestinado, en pocas palabras. O sea, Claro, si acá Dios es está. por nosotros, o sea, a favor de nosotros, lo que está diciendo, dice, ¿quién contra nosotros? O sea, ¿quién podrá anular esto que está haciendo Dios, no? El que no escatimó a su propio hijo, dice, sino que lo entregó ¿por quién? Por todo el mundo, dice. Por nosotros. Por nosotros. ¿A quién equivale ese nosotros en el contexto que está hablando Pablo? A un grupo específico, porque se A los comienza a predestinados. mencionar desde el versículo 29 a los. Cuando se habla de a los, ya se está Así. mencionando a un grupo en específico. Exactamente. Ese pronombre relativo es particular, no es universal. Entonces dice el texto, Pablo mismo está diciendo que se entregó por los predestinados. Y no solamente eso, como dice el hermano, sino que toda esa cadena de oro que se le conoce, oristos pleonásticos, es decir, que hablan de algo ya concretado, dice, a los que predestinó, estos también son llamados, esos llamados también son justificados y esos justificados también son glorificados. Ese último tiempo ahorita, aunque no se cumple en la cronología, porque no hemos sido glorificados, Pablo lo escribe en tiempo pasado y en concretado, porque eso va a llevarse a cabo sí o sí en los predestinados y en los escogidos. Entonces no hay forma de que eso se pueda violar, no se pueda revertir, no es algo contingente aquí, ¿va? Esto quita toda contingencia de que el hombre no pueda perseverar, que el hombre no pueda ser elegido, que el hombre no pueda ser llamado y justificado. Excelente. Aquí la hermana Jorgelina pregunta, a los que antes conoció, ¿cuál es el sentido de esa frase, no? Porque pues alguno puede imaginar que cuando se habla de conocer, pues se está hablando en un sentido, no sé, intelectual, ¿no? Sí, sí, muchos han querido también hacer eso, ¿no? Ahí, si Pablo tuviera la idea de que Dios conoció acciones del hombre, o que Dios conoció la respuesta del hombre al evangelio, como lo proponen algunos que quieren distorsionar este pasaje, Pablo tendría que haber usado una oración adjetiva, subordinada adjetiva, hermano. O sea, aquí era el mejor momento para Pablo y el Espíritu de Dios aclarar qué fue lo que conoció la persona, ¿no? Pablo hubiera puesto algo así como que, porque a los que antes conoció, ¿qué? Ahí está la subordinada. ¿Qué creerían? A los que antes Dios conoció, ¿qué aceptarían el Evangelio? A los que antes conoció que Dios, pues sí, que creerían en el Evangelio. O sea, esta sería la oportunidad más precisa para decir la base del conocimiento, ¿no? Entonces, evidentemente, aquí no estamos hablando de un conocimiento de características, actitudes o cualidades de la persona, sino la palabra proginosco tiene una idea más de cercanía, de relación, de intimidad, ¿no? O sea, lo que Dios está previendo más bien es esa relación que tiene con ellos, pero no está hablando de un conocimiento, o sea, que Dios haya conocido algo acerca de ellos, ¿no? Porque vuelvo y repito, aquí muchos le agregan esa subordinada adjetiva, ¿no? Conoció que creerían, conoció que iban a sentir a la fe, conoció que iban a aceptar el evangelio. No, o sea, Pablo no está metiendo nada de esa idea, ¿no? En esta parte. Aparte que todos los participos son pasivos, ¿no? La Claro. persona fue conocida, o sea, fue predestinada, fue llamada, todos esos tiempos, la persona los está recibiendo de un agente externo. O sea, Dios es el que los predestinó, fue el que lo llamó, fue el que lo justificó y fue el que lo glorificó. Todas las acciones verbales recaen en Dios, no en la persona. Excelente, mi hermano, excelente. Volvemos por aquí, vámonos con el último punto, ¿no? Que es la perseverancia de los santos. ¿Qué es la perseverancia de los santos? Explicándonos rápidamente, mi hermano.
palabras más, palabras menos, pues es que aquellas personas que, haciendo una armonía con lo que vamos diciendo, aquellas personas que fueron elegidas incondicionalmente, aquellas personas que se les ha aplicado la redención de Cristo eficazmente, que han sido llamados, que han tenido un llamamiento irresistible, pues terminan al final de cuentas siendo preservadas por la gracia de Dios, ¿va? A tal modo de que esas personas no pueden apostatar, al menos de una manera absoluta, ¿no? Puede ser de una manera relativa, pero absoluta no. Cuando hablo de absoluta me refiero a que no caen en una apostasía así de que pues apartan y niegan la fe por el resto de su vida, ¿no? Pueden tener altibajos como lo tuvo el apóstol Pedro, como lo tuvo, ¿quién más? Algunos hombres de la fe, David, pero al final de cuentas ellos son preservados por la gracia de Dios, ¿va? Hasta el final. Somos salvos por gracia, la gracia que nos salvó y nos rescató de la muerte, es la misma gracia que nos preserva y nos conserva hasta el final de los tiempos, ¿no? Entonces, si te fijas, todo va ligado, hermano. Toda la cadena del tulip tiene relación, ¿va? Claro, exactamente, exactamente, ¿no? En palabras sencillas, la perseverancia en los santos es creer que una persona que ha sido justificada, regenerada, santificada, comprada, redimida, que es lo mismo, y todo, cada aspecto de la salvación, pues simplemente no puede perder esa salvación y esa obra que el Señor ha hecho en la persona, ¿no? Por aquí hay una pregunta, dice, ¿el que persevera hasta el fin será salvo o cómo, no? Yo sé que algunos hermanos pues suelen citar, por ejemplo, Mateo capítulo 24, versículo 13, si no me equivoco, es este versículo, donde precisamente se dice, no, pero mira, ahí dice, el que persevera hasta el final, ese va a ser salvo. Sí, es también, o sea, también lo quieren hacer, ¿cómo se dice? Como causal, ¿no? Como que por causa de que yo persevero, es que yo recibo la salvación, pero primero vamos a la parte gramatical. El texto, hermano, no es una oración condicional. O sea, no dice, si perseveras, te salvas, ¿no? Como resultado te vas a salvar. En el texto griego es también es un participio también atributivo con un artículo. Significa que le está dando una cualidad al sujeto, hermano. ¿Cuál es la cualidad que tiene este sujeto? Que es perseverante. O sea, tiene una cualidad intrínseca a su ser que tiene esa característica. Entonces, lo que el texto está diciendo, que esa persona que tiene esa cualidad de perseverar, no como oración condicional, sino como oración costativa, esa persona que tiene esa cualidad de ser perseverante, ya sea que sea escatológico, porque ahí está hablando de una cuestión escatológica, ¿no? Que lo van a ser perseguidos, que van a ser desvividos por gente malvada, etcétera, porque ese también está dentro de un contexto, ¿verdad? Claro. Mucha gente dice que es escatológico, pero aunque fuera soteriológico, tampoco se concede que la salvación es por perseverancia, o sea, causada por la perseverancia mía, porque ya no sería por gracia. En la perseverancia sí hay mérito, hermano. O sea, si tú dices, yo soy salvo por gracia y por perseverancia, es un oxímoron, es una contradicción. ¿Por qué? Porque la gracia precisamente es dar algo a alguien que no merece, dar algo a alguien que no pues que realmente no contribuyó, para que lo está recibiendo gratuitamente. Entonces sería un oxímoron decir, es por causa de la gracia que yo recibo la salvación y por causa de la perseverancia, porque en la perseverancia sí hay mérito. Se salva la persona que tiene el mérito de perseverar. Pero este texto, vuelvo y repito, no está hablando de una oración condicional, no te está diciendo si perseveras, más bien está diciendo esa persona que tiene la cualidad de perseverar, ya sea mediante la tribulación o ya sea mediante lo que sea, tiene la cualidad de que va a ser salvado, porque el último verbo que está ahí, ser salvado, hermano, ni siquiera es activo, ni siquiera es una voz media, es una voz pasiva. Quiere decir que el perseverante tiene la cualidad de estar siendo salvado o estar siendo preservado. Nada más lejos de la realidad. Ese pasaje no tiene que ver absolutamente con un mérito. Claro, por supuesto, ¿no? Es decir, el pasaje no está dando una condicional si es que tú haces algo, sino que más bien está describiendo, ¿no? Precisamente a ese que está perseverando y está siendo salvado, ¿no? Porque, como lo mencionas, está en voz pasiva esa... Te pongo otro ejemplo. Por ejemplo, la Biblia cuando hablan que Cristo que Dios es el fiel, ¿no? También se usa un artículo con un participio atributivo. No significa que Dios tiene que ser fiel para probar su fidelidad. O sea, lo que está diciendo es que Dios, por tener ese atributo, o sea, se le está describiendo una cualidad, está cualificando al sujeto, que Dios es el fiel. Pero Dios no tiene que cumplir con fidelidad para poder ser fiel, o sea, ¿sí me entiende? Entonces, el perseverante tiene esa cualidad de ser perseverante. Incluso Juan Crisóstomo, el padre de la iglesia que se está usando mucho,
en ese comentario dice, aquí se va a demostrar, dice palabras más, palabras menos, dice, se va a demostrar quién es verdaderamente creyente. Porque bajo la prueba, bajo las circunstancias, es cuando se sabe qué persona realmente es decir, tiene las propiedades, tiene las cualidades de ser perseverante. Pero fíjate que está constatando más bien, en lugar de poner una condición, está constatando la calidad o la cualidad de esa persona que realmente es perseverante. Porque tú sabes que los mártires de Dios eran desvividos de manera brutal, en las hogueras, así, y ellos hasta iban cantando, hermano. Iban alegres, o sea, porque se iban a encontrar con el Señor, pero tenían esa característica en su ser, ¿verdad? Que tenían esa cualidad de ser perseverantes. Entonces, este texto está hablando de esa persona que tiene esa cualidad de ser perseverante, no para tú obtener algo como a cambio de la perseverancia. Correcto, sí. Antes de leer a nuestra hermana Jorgelina, por aquí Stephanie dice, significa que nuestra fe en Jesucristo tiene que ser hasta el último día de nuestras vidas. Yo creo que en realidad, pues, todas aquellas personas que han recibido los beneficios de la obra de Cristo realizada en la cruz del Calvario, pues esa persona efectivamente va a tener fe hasta el último día de su vida. Precisamente es por eso que persevera, ¿no? Nuevamente, ese versículo no es una condicional, sino que es una descripción de aquel que está perseverando, ¿no? Creo que lo mismo aplicaría a Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, que justamente lo está mencionando por aquí nuestra hermana Jorgelina. Dice, podría explicar, quitaré tu parte del libro de la vida, borraré tu nombre del libro de la vida. Me imagino que está mencionando Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Y hay otro pasaje, no recuerdo ahorita en Apocalipsis, creo que es el capítulo 21, 22, que en la Reina Valera menciona... borraré el nombre del libro de la vida, que en realidad no dice borraré el nombre del libro de la vida, sino que quitaré tu parte del árbol de la vida, ¿no? Es decir, no participará del árbol de la vida que es Cristo precisamente, ¿no? Así que creo que ahí también habría un problema con la Reina Valera 60, pero coméntame con respecto a Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, donde también se habla acerca de aquel que persevera, no de ese no se borrará su nombre del libro de la vida. Déjame lo ubico aquí rápido en la computadora. Sí, de hecho, lejos de ser una advertencia, es una promesa, ¿no? Sí, es 3.15, hermano, no me sale aquí. Sí, 3.15. Caray, Apocalipsis 3.15. No, perdón, me estoy equivocando. ¿Cuál es entonces? ¿Es 5.15 creo que era? Deja ver aquí. Sí, porque ese no... No, hay 5.15. No me acuerdo, a ver. Creo que era... Yo creo que era 3. A ver. Vamos a poner todo el capítulo. Aquí está, 3.5. 3.5, estoy diciendo 3.15. 3.5. Ahí andabas. Acá está. Déjame ver si puedo vincularlo aquí rapidito a la... Aquí está. Ahí está. No se alcanza a ver, pero bueno. Ahí también pasa lo mismo que vengo explicando, hermano. No es una oración condicional, o sea, no, el texto no te dice si vences, ¿va? El texto te dice Nikon. Lo que te está diciendo es que también es un participio atributivo, es decir, se vuelve a repetir la misma regla que estaba yo hablando del perseverante, ¿no? Aquí lo que te está diciendo es que el que tiene esa cualidad de vencedor, que la Biblia sí nos explica, ¿va? ¿Quién es el vencedor? Nos dice 1 Juan 5:4. Todo el que ha nacido de Dios, dice, vence al mundo. Entonces, la Biblia sí te responde quién es el que tiene la cualidad de vencer. Porque aquí está hablando de una cualidad, más que de una condición. Te está hablando de una cualidad, el que vence, el que tiene esa cualidad de ser vencedor, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con esa persona? Se le garantiza algo, hermano. Se le está garantizando algo. La persona que tiene la capacidad, la cualidad de ser vencedor, será cubierto con ropas, modo indicativo, que sí que realmente va a ser cubierto con ropas blancas. Y luego en el griego ahí en pantalla no se alcanzan a ver, viene la famosa frase umi, que es la frase del doble partículo enfático de negación. Cuando aparece en el griego, hermano, significa que no hay posibilidad de que ocurra lo contrario. O sea, lo que se le está garantizando a esta persona que tiene la cualidad o la cualidad de vencer es que indefectiblemente se le van a dar las ropas blancas y que no hay forma de que esto no suceda, ¿va? O sea, no hay forma de que no se le den la ropa blanca, no hay forma de que se le borre el nombre del libro de la vida. Por eso está repitiendo el doble enfático de negación, el no.
No sé si la gente alcanza a ver en pantalla ahí. Voy a subrayar esa frase. Aquí está. Esa que estaban viendo en pantalla. Ese no significa que no va a ser borrado. ¿Pero quién? El que tiene esta cualidad. El vencedor. Y vuelvo y repito, la Biblia sí nos dice quién es el vencedor. Es todo aquel que ha nacido de Dios. Primera de Juan 5:4. No sé si lo recuerdas, que dice todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Sí, entonces, este texto, lejos de ser... Perdóname, hermano, y no solamente la primera carta de Juan, también Romanos capítulo 8 nos llama más que vencedores, ¿no? A los que estamos en Cristo. Exactamente. Entonces, lejos de ser una advertencia, pues es una promesa, ¿no? Es una garantía para esa persona que tiene esa o sea, lo que está diciendo con el no, es que no hay posibilidad de que ese vencedor esté venciendo por un tiempo y luego llega un momento en que pues ya no vence, ¿no? O sea, simplemente esa persona tiene esa cualidad porque es un tiempo presente. Este participio es presente. Correcto. Así es, mi hermano. Así es, sí, completamente de acuerdo contigo. Vamos a poner por aquí la imagen nuevamente del... Bueno, hermano, hemos estado hablando por aquí un poquito acerca del tulip. Yo sé que hay bastantes dudas todavía con respecto a este punto que la verdad es bastante controversial para algunos hermanos. Algunos hermanos aceptan unas cosas, algunos hermanos rechazan otras. Pero pues por aquí hemos tenido a nuestro hermano Juan Peña hablándonos acerca del tulip. Algunas palabras finales, mi hermano. ¿Quieres por aquí promocionar también tu canal para que los hermanos te puedan seguir? Voy comentando por ahí mientras lo busco también. Sí, yo tengo más pues hay material, va también en el canal de Predicados Positivos YouTube. Pues también tengo cuenta de TikTok. Yo voy a tener que ponerle el mismo nombre a todos porque de repente en una cuenta vengo de alguna forma y no en Facebook de otra y así. Pero en TikTok también aparezco como Predicado Positivo, creo, ¿no? O Academia de Ginebra. Por eso te digo que voy a tener que ponerle ya todos. Bueno, no recuerdo, me acuerdo el de YouTube nada más. Bueno, aquí lo voy a poner aquí un comentario para que la gente vea que mi cuenta. Bueno, sí aparece como Predicado Positivo. Y en YouTube pues también aparece así como Predicados Positivos. Ahí tenemos respuesta pues a personas que se oponen al tulip. Les damos una respuesta contundente porque pues no es por nada, pero el sistema calvinista es muy profundo, es decir, profundiza mucho en los pasajes, en el texto original, en exégesis, en la gramática. Recuerden que la hermenéutica son herramientas que desarrolló la Reforma, ¿no? Y hay ciertos sujetos ahorita modernos que nos quieren como que enseñar el contexto, ¿no? Nos dicen, no, es que ellos no analizan el contexto. Pues si la Reforma fueron los padres del método, ¿no? De analizar contextos, de analizar este método crítico textual, gramatical histórico. Entonces, ahí hay mucha respuesta, ¿no? A ciertas personas que precisamente contradicen este acróstico del tulip. Y pues ahí ustedes también son bienvenidos, ¿no? Si se quieren unir, pues ahí hay material para que también puedan aprender, puedan compartir con nosotros y también pueden hacer sugerencias, ¿va? Yo quisiera que analizaran este pasaje a detalle y ahí podemos entrar también al análisis, ¿va? Para que nos apoyen también en el canal. Excelente, mi hermano. Una última pregunta por aquí, Siervo Reformado dice, ¿puede llamarse calvinista negando algún punto del tulip? Hoy hay calvinistas de 3 puntos, dice. De hecho, como le dijimos al principio, ni siquiera creer en los 5 puntos te hace calvinista, ¿no? O sea, porque vuelvo y repito, no se reduce nada más al calvinismo, no se reduce a 5 puntos, es más, una cosmovisión eclesiástica, es una cosmovisión ¿cómo se dice? Pactual, o sea, tiene muchos aspectos. No solamente se reduce al litúrgico, inclusive también. O sea, tiene muchos aspectos, ¿no? El calvinismo en toda su expresión, pues. Hay más por eso, hermanos que dicen, no, pues yo soy, como el hermano Ed, que dice, yo soy pentecostal, pero me adhiero a la soteriología calvinista, ¿no? Sí, abrazo el tulip, pero no me alcanza para ser calvinista, pues. Y eso sí, porque es una convención, digo, más amplia, pues. No solamente es. Exactamente. Así es. Claro, por supuesto también tiene que ver con el gobierno de la iglesia, que justamente estaba mencionando por aquí el hermano Juan, ¿no? Mi hermano Juan, ha sido un placer tenerte por aquí. De verdad esperamos tenerte mucho más seguido. Sé que el tiempo queda corto para poder explicar cada uno de los puntos. Hay muchas cosas que poder explicar y algunos hermanos se han quedado con algunas preguntas. Pero yo creo que quizá para programas futuros podemos hablar de cada punto en particular, un punto por programa para irlo desglosando
y para irlo, para ir respondiendo también las preguntas de los hermanos, porque sé que se han quedado con varias dudas los hermanos y tienen algunos versículos, ¿no? Por ahí incluso veo que la hermana Jorgelina está hablando acerca de Hebreos capítulo 6, que también se utiliza para enfatizar que la salvación se pierde, ¿no? Hay otros versículos que se suelen utilizar con respecto a eso, pero vamos a tener tiempo, ¿ok? Con nuestro hermano Juan Peña para que podamos responder a todos esos versículos.